Hola jóvenes, soy Eleazar Sánchez, el encargado del curso de filosofía, y para esta semana número 13 del ciclo ordinario virtual 2019-2 tenemos una disciplina que últimamente ha venido, puesto que la ciencia está de moda, y tenemos una disciplina filosófica que reflexiona sobre la ciencia, que es la epistemología. Como ya es costumbre, les recomiendo, para que puedan seguirme de una manera más pertinente y sensata, que vean primero el video de teoría, en vista que en este video nos vamos a dedicar fundamentalmente a resolver las 8 preguntas que tienen en la práctica. Muy bien, vayamos a la pregunta número 1. En una entrevista a Mario Bunge le formularon la siguiente pregunta: ¿qué le diría a quienes consideran que la historia no es una ciencia? La respuesta del filósofo argentino fue: la historia es mucho más científica que la cosmología. El buen historiador, esto es clave, jóvenes, vamos por ende a marcarlo. El buen historiador busca y da evidencia de prueba, a diferencia de los cosmólogos fantasistas como Hodgkin. La historia es la más científica de las ciencias sociales. A ver, jóvenes, recordemos rápidamente que el clásico problema de la demarcación es el problema que nos pretende dar un criterio para distinguir la ciencia de la pseudociencia. Hay saberes que no es difícil distinguirlos. Por ejemplo, si les digo ¿dónde pongo la biología? En la ciencia, profesor. ¿Y dónde pongo la astrología? En la pseudociencia. Muy bien. Pero hay otros saberes que es mucho más problemático, o en todo caso de buenas a primeras, a prime facie, se dice en latín, a primera vista, no sabemos en cuál ponerlos. Ejemplo, la historia. Es más, si han venido a San Marcos, verán que en la ciudad universitaria, la facultad donde está la carrera de historia, dice en el frontis, Facultad de Ciencias Sociales. ¿Qué carreras están ahí? Arqueología, antropología, sociología, historia y trabajo social. Son ciencias como que nos ponemos a reflexionar un momento. Entonces, ese es el problema de la demarcación. ¿Qué nos está diciendo Mario Bunge? Que la historia es la más científica de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque el buen historiador busca y da evidencia y prueba. O sea, lo que está diciendo es que la historia es una ciencia, porque la historia es un saber fundamentado, ¿no? Prueba lo que dice. Entonces, la clave es la D. Profesor, ¿por qué no podría ser la A? Porque objetivo quiere decir que el científico describe el objeto tal y como es, metódico que sigue una regla de pasos, y racional que bosqueja argumentos. Y ninguna de esas 3 características se muestra en el texto. Por ende, la clave es la alternativa D. Pregunta número 2. 2 amigos conversan acerca de las carreras que desean estudiar en la universidad. Uno de ellos ha elegido matemática, mientras que el otro ha optado por biología. Según la clasificación de las ciencias, por el objeto de estudio, los saberes que estudiarán estos 2 amigos son, respectivamente, según el objeto de estudio, existen 2 tipos de ciencias: las famosas ciencias formales y las ciencias fácticas. ¿Cómo las puedo distinguir? 2 criterios. El primero, el objeto de estudio. De la ciencia formal es ideal y de la ciencia fáctica es real. ¿Cómo distingo un objeto de estudio ideal de uno real? Este lapicero, bolígrafo, es real, porque yo lo percibo a través de mis sentidos. La física estudia cuerpos reales, la caída de los cuerpos. Pero, por ejemplo, yo digo, tengo un lapicero. En algún átomo, en algún quarks, no sé, en alguna partícula de este lapicero estará el número 1, ¿no? Pero ustedes entienden racionalmente que es el número 1. Eso es un objeto ideal. O sea, aquello a través de lo cual llegamos a la razón es un objeto ideal. Y aquello que percibimos por los sentidos es un objeto real, ¿no? Muy bien. Otro criterio, el método. El método de las ciencias formales es la demostración. El matemático demuestra los axiomas. A diferencia de este, el físico no demuestra sobre todo, sino fundamentalmente verifica. Verificación, ¿no?
Bueno, la matemática está en la ciencia formal. No veo un número 1. En cambio, la biología está en la ciencia fáctica. Entonces, ¿qué ciencias estudiarán respectivamente estos dos amigos? El primero estudia matemática, ciencia formal, el segundo, ciencia fáctica, la B. Profesor, ¿por qué no podría ser una ciencia pura y ciencia aplicada? Porque, a ver, lo primero que deben hacer cuando leen una pregunta es captar la pregunta. La pregunta nos dice, según el objeto de estudio. Según el objeto de estudio hay dos ciencias, formales y fácticas. Si lo hubiesen preguntado según su función, es pertinente ciencia aplicada y ciencia pura, ¿no? Muy bien. Pregunta número 3. La Organización Mundial de la Salud informa en su página web que cada año se cometen en todo el mundo 200.000 homicidios entre jóvenes de 10 a 29 años. De este modo, es la cuarta causa de muerte en el grupo de 10 a 29 años de edad y el 83% de estas víctimas son del sexo masculino. Profesor, pero yo veo en las noticias que matan más mujeres. Bueno, lo que pasa es que las noticias quieren mostrar eso, ¿no? Porque estamos en una cultura machista y más, ¿no? Pero miren, por este dato, miren, no es poco, el 83% de estas personas que mueren son del sexo masculino. Considerando las funciones que cumple la ciencia, interesante pregunta, ¿cuál es la que se manifiesta en el párrafo anterior? A ver, ¿cuántas funciones tiene la ciencia? Recuerden esta mnemotecnia, DEPA, describir, explicar, predecir y aplicar. Describir, anotaciones sobre un fenómeno. Explicar, dar con las causas. Ocurre esto por tal razón. Predicción, en el futuro ocurrirá esto. Por ejemplo, lo que ha pasado en Australia. Los científicos hace muchos años habían dicho que el alza de temperaturas iban a generar varios incendios forestales, naturales. Eso para ellos no los sorprende. También están hablando que varias especies van a desaparecer. Es una predicción científica. Aplicación es cuando yo me sirvo de los conocimientos teóricos para fines prácticos, ¿no? Cuando a raíz de una tesis se genera un nuevo televisor que tiene ciertos aplicativos. Esa es la función práctica, es lo que nosotros denominamos tecnología. Bien, con ese trasfondo, background, podríamos decir, ¿cuál será la clave de esta pregunta? ¿Qué está haciendo este párrafo? Está, como he puesto, enunciando las características de la violencia común. No está dando con las causas, no está diciendo esto sucede porque hay muchos videojuegos violentos, ¿no? No está diciendo tampoco que esto se incrementará en el futuro. Entonces, es descripción. La D. Pregunta número 4. La frase de Francis Bacon, saber es poder, resume muy bien el espíritu moderno de conocer la naturaleza para dominarla. Dentro de esta perspectiva, el fin último de la ciencia es usar los conocimientos científicos y generar inventos que le reporten un mayor grado de bienestar a la humanidad. Sobre la base de lo anterior, podemos inferir que para Francis Bacon la función fundamental de la ciencia es a ver jóvenes, vamos a situar esto en perspectiva histórica. En el mundo antiguo, Aristóteles dice en su gran libro, La Metafísica, saber por el saber mismo. Para Aristóteles hay ciertos tipos de saberes que no tienen ninguna utilidad práctica en la vida de las personas. Por ejemplo, la matemática, la filosofía. Aristóteles no tiene ningún reparo en decir que la filosofía es un saber inútil para nuestra vida. Por eso alguna vez que un alumno quiso pasarse de gracioso con él y le preguntó, profesor Aristóteles, ¿para qué sirve la filosofía? Aristóteles lo miró y le dijo, ¿y para qué sirves tú? En el sentido de que la filosofía es inútil. O sea, alguien podría decir, entonces, ¿por qué debo estudiar filosofía? Por el gusto de saber, por gusto, porque te gusta, saber por el saber mismo. Si seguimos el decurso histórico de Occidente, tenemos que el espíritu moderno cambia este paradigma aristotélico de saber por el saber mismo. Y tenemos al portaestandarte Bacon que dice, saber es poder. ¿Para qué yo busco conocer la naturaleza? Para poder
transformar la naturaleza. ¿Y para qué, señor Francis Bacon, yo quiero transformar la naturaleza? Bueno, para generarle mayor bienestar a la humanidad. La ciencia tuvo un fin bastante humano y práctico cuando surgió en la época moderna. Darle bienestar a la humanidad, simplificarle la vida. Eso quiere decir que es saber para aplicar. Por ende, ¿cuál será la función de la ciencia fundamental? Por esta frase, sabemos que es la aplicación. Bueno, podríamos problematizar, lo vamos a hacer en una pregunta posterior. ¿La ciencia ha logrado eso? ¿Nos ha simplificado la vida? Por ejemplo, esta aula virtual es un ejemplo de ello. Ustedes están muy lejos, algunos fuera de Lima, y pueden ver esta clase. Sin la tecnología no se podría dar. Pero algunos dirían, lo vamos a discutir con lujo de detalle en una pregunta posterior, que la tecnología también los puede distraer. Entran al aula virtual para escuchar mi clase, pero entran en internet y se quedan hablando 1 hora por Facebook. Nos distrae. ¿Es algo bueno o malo? Bueno, es todo un problema filosófico que, como les digo, vamos a discutir en un momento. ¿Cuál será la clave, por ende, en vista de ello, de esta pregunta? La aplicación. La clave es la B. Pregunta número 5. Cuando se supo de la existencia de Urano, se observó que su recorrido orbital experimentaba algunas perturbaciones. Algunos científicos plantearon la idea de que probablemente estas perturbaciones se debían a los efectos gravitatorios de algún cuerpo celeste de gran tamaño que se hallaba más allá de la órbita de Urano. Años más tarde, el 23 de septiembre de 1843, fue descubierto ese gran cuerpo celeste que hoy conocemos como NEP, como Neptuno. La pregunta es, cuando los científicos trataron de resolver el problema de la órbita de Urano, sugiriendo una respuesta tentativa, probable, plausible, ¿en qué paso del método científico se hallaban? Recordemos, ¿cuáles son los pasos del método científico? Primero, problema, hecho que amerita investigación. Segundo, respuesta tentativa, hipótesis. Tercero, contrastar la hipótesis. Y cuarto, ver si la hipótesis se condice con la teoría, análisis de datos. Muy bien, traduzcamos esto a un esquema, que es muy práctico para los efectos de esta clase. ¿Cuál es el problema? Las perturbaciones de la órbita de Urano. ¿Cuál es la hipótesis? Que debe existir algún planeta más allá de Urano. Contrastación, se descubrió a Neptuno. La pregunta es puntual. Cuando los científicos trataron de resolver el problema de la órbita de Urano, sugiriendo una respuesta tentativa, ¿en qué paso del método se hallaban? Formulación de la I de la hipótesis. La clave es la alternativa C. ¿Por qué les digo que la hipótesis es una respuesta tentativa? Porque muchas hipótesis son falsas. A ver, ¿qué pasaba si un científico planteaba que en realidad ocurría de ese modo porque el planeta Urano tenía una órbita diferente? No hay ningún otro planeta, una órbita diferente. Eso iba a ser refutado cuando se descubrió a Neptuno. Entonces, como dice Karl Popper, antes de llegar a la hipótesis correcta, el científico lidia con muchas hipótesis que son falsas. Entonces, el científico debe saber lidiar con el fracaso, ¿no? Y hay una anécdota muy interesante a este respecto. Quien inventó la bombilla eléctrica, el señor Edison, le contó a un amigo muy cercano que antes de llegar al invento correcto, fracasó 1000 veces. Este amigo se lo contó a un periodista. Aquella tarde que el señor Edison estaba dando una rueda de prensa de su nuevo invento, este periodista que sabía este dato de su vida, alzó la mano y le preguntó: señor Edison, ¿qué se siente fracasar 1000 veces? Y Edison dijo: yo no he fracasado 1000 veces, sino que la bombilla eléctrica es un invento de 1001 pasos. Esa respuesta, además de ser inteligente, sagaz, da cuenta de la labor del científico. Los científicos que han pasado a la historia, ustedes creen que se rindieron cuando su primera hipótesis fue falseada, cuando su segunda hipótesis fue falseada. Nada que ver. Ellos
persistieron, ¿no? Entonces, eso es algo que también podríamos extrapolar y tomar como una enseñanza para este mundo donde vivimos, donde se celebra el optimismo y no nos dan una filosofía del fracaso. Fracasar, jóvenes, como dice Hegel, es parte de la vida. O sea, quien no se equivoca no va a llegar a la verdad, ¿no? Entonces el científico también tiene muy en claro esto, ¿no? No es que el científico es una mente providencial que así de la nada se le ocurre la hipótesis correcta. Nada que ver. Él sabe lidiar con las hipótesis falsas, ¿no? Muy bien, la clave es la C. Pregunta número 6. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCITEC, ha abierto una convocatoria para premiar a los proyectos de investigación científica que principalmente sean útiles, esta parte es clave, que principalmente sean útiles para resolver diversos problemas sociales en el Perú, tales como la desnutrición infantil, la brecha tecnológica y la falta de energía de los sectores más vulnerables de la población. Considerando lo anterior, podemos colegir que la convocatoria busca, sobre todo, el aporte de los profesionales que cultivan las ciencias. Podemos colegir que busca, sobre todo, el aporte de los profesionales que cultivan las ciencias. ¿Qué tipo de ciencias? Descriptivas, fácticas, aplicativas o puras. A ver, la pregunta habla de proyectos de investigación, muy bien, que sean útiles para resolver los diversos problemas. O sea, que no sean solo teorías, sino que aterricen la teoría para resolver problemas como enuncia esta pregunta. ¿Qué problemas hay en el Perú? La desnutrición infantil. Entonces tenemos un médico que creó, por ejemplo, galletas que tenían micronutrientes y servían para la anemia. Hay otro, digamos, médico de la Universidad Cayetano Heredia, que ha creado una app que el médico, haces esto, te toma una foto, eso lo envía a una base de datos y ya pueden, digamos, saber si tienes o no anemia. ¿Eso es útil para el Perú? Desde luego que sí. No es que esté encerrado en un laboratorio y su investigación no tiene ningún impacto en la realidad, sino que, desde luego, que sí lo tiene, ¿no? Muy bien, la brecha tecnológica. Hay colegios que tienen computadoras y otros que no. Y el otro es la falta de energía. La falta de agua, por ejemplo. Creo que en Villa María, un ingeniero, mediante un mecanismo, logró transformar la neblina en agua. CONCITEC dice, muy bien, hay que apoyar a este joven talentoso porque hace algo útil para la sociedad. ¿Cómo se llama ese saber que aplica los conocimientos teóricos? Ciencia aplicada, ¿no? Muy bien. Y justamente por eso, jóvenes, ya cuando ingresen a la universidad y busquen becas para el posgrado, se van a dar cuenta que en el Perú, fundamentalmente, se ofrecen becas a las ciencias aplicadas y no a las ciencias teóricas. ¿Por qué? Porque en el Perú están más interesados en darle una beca a su profesor de biología, a su profesor de genética, que a su profesor de filosofía. Porque la lógica del Estado es más o menos la siguiente. A ver, este biólogo, este médico, puede crear la cura a una enfermedad. Lo que investiga en su laboratorio tiene un impacto social. En cambio tú, Eleazar, lo que vas a leer eso, ¿qué impacto tiene en la realidad? Por el contrario, vas a criticar la sociedad porque la filosofía es eminentemente crítica, ¿no? Y por eso, si ustedes se van a dar cuenta, cuando estén en la universidad, que las becas tienden sobre todo a, digamos, en el Perú, ¿no? En el Perú tienden a las ciencias aplicadas, no a las puras, ¿no? En cambio, por ejemplo, en Europa sí hay becas, en México también hay becas a las ciencias puras como la filosofía, la sociología y otras, ¿no? Y llegamos a esta pregunta bastante interesante. Pregunta número 7. El intelectual peruano, ya fallecido, Marco Aurelio de Negri, dijo en una ocasión que la mayoría de personas suele celebrar los frutos de la tecnología, o sea, suele decir que la tecnología es algo positivo, ¿no? Y la sociedad informática en la que vivimos, y que sin embargo los expertos en pedagogía se suelen quejar de que los alumnos ya no estudian como antes. Mario Bunge dijo en una entrevista que en la actualidad los alumnos estudian 15 horas a la semana. Hace 10 años era 25 y que parece que va a disminuir, ¿no? O sea, no es alentador, digamos, esta era informática para la educación. ¿Por qué? Veamos. Esto se debe a que en nuestra sociedad
se multiplican los estímulos. El alumno, mientras estudia, ve televisión y tiene a la mano su celular. Esto hace que en nuestros días sea mucho más difícil concentrarse, lo cual es una condición básica para el estudio. De lo anteriormente expuesto, se puede determinar que el intelectual mencionado, el problema de la tecnología aplicado al terreno educativo, porque la pregunta va por ahí, ¿no? Muy bien, tenemos a los defensores, por ejemplo, el doctor Simon Raymond, ¿no?, catedrático de una universidad norteamericana, dijo en una entrevista en 1958 cómo serían las aulas del futuro. Hablaba ya de lo que nosotros conocemos como proyectores y PPTs, ¿no? El profesor no va a tener por qué estar haciendo pizarra, va a llevar sus clases en PowerPoint, ¿no? Muy bien. B, va a poder tener videos para reflexionar. A propósito de videos, escenas de películas y más. Y C, que los alumnos van a tener un acceso envidiable a la bibliografía. Todos los libros van a estar en internet, ¿no? Es más, ustedes tienen a un clic todos los diálogos de Platón. Muy bien, Simon Raymond hablaba, imaginaba cómo iba a ser la educación del futuro, una educación que tiene muchas más ventajas. En cambio, más o menos en la década de los 60, por ahí nada más, el gran filósofo canadiense Marshall McLuhan, en su gran libro La aldea global, reflexiones sobre lo que ahora llamamos globalización, dijo sobre la tecnología: "It will be worse", va a ser peor. Y podríamos decirlo ahora, es peor, porque la tecnología, según McLuhan y otros entendidos, promueve el facilismo. ¿Qué es el facilismo? Eso uno lo ve cuando enseña en la universidad. El alumno no quiere leer, ¿no? Tú les das un diálogo de Platón, comencemos por la apología a Sócrates, y el alumno, el delegado, se te acerca y te dice: profesor, los alumnos me están pidiendo que facilite su PPT. Uno lo puede dar, pero el alumno solamente quiere rendir el examen mediante el PPT. Es para mí muy desalentador cuando corrijo un examen y veo que hago una pregunta: explique la interpretación política de la alegoría de la caverna. 2 líneas. Se memorizó el PPT, pero el PPT es algo que simplifica la clase, pero estar en una clase de filosofía en la universidad y solo repasar el PPT, vean, a veces subo al corredor verde y veo que alumnos están repasando su PPT. No, el PPT es una herramienta del profesor, pero uno tiene que leer el texto. Entonces ahí está una crítica, por ejemplo, a la tecnología. El alumno se queda simplemente con el PPT. 2, tú le das videos para reflexionar, ¿no?, a un alumno. Pero el alumno, fundamentalmente, la internet lo distrae. Por ejemplo, yo les he sugerido que vean la película La controversia de Valladolid, para que entiendan la semana antepasada, la semana 11. Y un alumno quiere ver La controversia de Valladolid, pero termina viendo Hola, soy Germán. Entonces, es como que te distrae. Está bien, uno tiene un fin noble, pero ¿cuántos documentales han visto en internet, jóvenes? Hay muy buenos documentales. Vean las visitas que tienen los documentales. Vean las visitas que tienen Hola, soy Germán o cosas por el estilo, ¿no? No está mal reírse un rato, pero distraerte, eso es lo que están criticando actualmente en pedagogía, ¿no? Muy bien. Y C, ustedes tienen a un clic todos los libros de Platón. La pregunta es, ¿cuántos libros de Platón han leído? Entonces tienen un acceso envidiable frente a personas de otro tiempo, pero no lo hacen. La pregunta es, ¿dónde está Marco Aurelio de Negri? ¿En los defensores o en los críticos? Exige la diferencia radical entre técnica, tecnología y ciencia y tecnología. Se muestra a favor del desarrollo de los logros de la ciencia y tecnología. Sugiere que los estudiantes no saben hacer buen uso de la tecnología o cuestiona que haya una valoración excesivamente de la tecnología. Esto está cuestionando el señor Marco Aurelio de Negri. Pregunta número 8. El psicoanálisis, en cambio, ocupa una posición polémica. Su teoría postula que la subconsciencia conserva impulsos reprimidos por la conciencia que pueden ser la causa de desórdenes emocionales, en cuyo tratamiento se trata de reconstruir el pasado del paciente, sobre todo sus experiencias infantiles y sueños. Bunge
sostiene y fundamenta con algún detalle, y cierta solidez habría que agregar, su clasificación del psicoanálisis como pseudociencia, atendiendo a otras posiciones y a las características institucionales que hacen semejar la práctica psicoanalítica a la ciencia. O sea, Bunge cree que no es una ciencia, pero hay otros que creen que sí es una ciencia. Entonces, frente a eso, Julio Sanz, profesor sanmarquino, ¿no?, ya falleció, ¿no?, reflexionaba sobre epistemología, dice, frente a algunos que dicen que es una pseudociencia y otros que dicen que es una ciencia, él dice, estimamos que en este caso lo más prudente es suspender el juicio. ¿Qué postura filosófica asume de las escuelas helenístico-romanas? La que te recomienda practicar la epogé, el escepticismo. Hay que aplicar epogé, no sabemos cuál es la verdad. Está diciendo Julio Sanz, ¿no? Entonces, jóvenes, lo que les dije, hay saberes sencillos. La biología es una ciencia. Lo que hace José Díaz Canseco, la astrología, es una pseudociencia. Pero hablar de la sociología, el psicoanálisis, ya no es tan fácil, ¿no? ¿Dónde lo ubicamos? Claro, ahora ustedes se dirán, por más que sabemos esta distinción, yo no entiendo por qué, y a ver, quizás ustedes me ayudan a entender esto, ¿por qué todo periódico tiene una sección de astrología? Que este año vas a conocer al amor de tu vida, que vístete de tal color, que esto, que el otro. ¿Por qué? ¿Por qué no hay secciones mejor de astronomía, que sí es una ciencia? O por ejemplo, algo más cotidiano en el Perú. Estás caminando, mirando el cielo de Lima y ves un poste que dice amarre de pareja. Resultados en 5 horas. Entonces, para que se den cuenta, ¿no?, las pseudociencias igual siguen teniendo impacto en la realidad. Bueno, independientemente de estas cosas que he dicho, he hecho mi catarsis y he renegado un poco de la realidad, este problema es la B, el problema de la demarcación. Vayamos, jóvenes, a la lectura complementaria. ¿Qué nos dice la lectura complementaria? El término ciencia ha ido adquiriendo tanto prestigio que suele ser utilizado en muchas ocasiones para designar creencias o actividades que buscan legitimarse cobijándose bajo esta denominación, aun cuando en realidad nada tienen que ver con lo que hacen los genuinos hombres de ciencia. Ha surgido la pseudociencia, o sea, la pseudociencia se hace pasar por una ciencia, está diciendo este primer párrafo. Este tema ha sido tratado con especial dedicación por Mario Bunge, quien ha dicho que es una disciplina que se hace pasar por ciencia, sin serlo. Bunge también señala que es un campo de creencias, no de investigación. Si eres de Tauro, eres fiel. ¿Eso es producto de la investigación? No, eso es una creencia. ¿Qué es una falsificación de la ciencia? Un cuerpo de creencias y prácticas cuyos cultores desean, ingenua y maliciosamente, dar como ciencia, aunque no comparte con esta ni el planteamiento, ni las técnicas, ni el cuerpo de conocimiento. Julio Sanz, acá está el filósofo peruano, bueno, Bunge es argentino, ¿no? Julio Sanz, da a su vez la siguiente definición de pseudociencia: conjunto de disciplinas cuyos cultores proclaman a los 4 vientos su cientificidad, pero o desprecian el criterio de verificación o refutación o lo manejan de forma no seria. En suma, la pseudociencia es, tal y como lo indica su prefijo pseudo, la falsa ciencia, pues no comparte con la ciencia genuina características esenciales como por ejemplo su metodología. Alvarado, este profesor me enseñó en la universidad, ¿no? 2005 escribió su libro Epistemología. ¿Qué problema está discutiendo? ¿Ciencia, pseudociencia? Es también, igual que la clave sobre Julio Sanz, el problema de la demarcación, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces hemos llegado al final de esta clase, hemos reflexionado sobre algo que vemos mucho en los periódicos, los astrólogos. ¿Es ciencia la astrología? ¿Estos que hacen amarres? ¿Es una ciencia? Y si no lo son, ¿por qué la gente les presta tanto auditorio? Es una buena pregunta que debemos reflexionar. Y hemos además, sutilmente, claro está, aunque lo voy a explicitar, demostrado que la filosofía es una actitud crítica frente a la realidad. Recuerden su primera clase, característica de la actitud filosófica, crítica y problemática. ¿Por qué les digo esto? Porque todas las personas en nuestra sociedad dicen sí, que la ciencia, que la tecnología, que esto, que el otro, pero los filósofos, como Marco Aurelio de Negri, problematizan. La tecnología nos ha hecho bien, ha tenido buen impacto en la educación, eso es algo que los filósofos van a problematizar y criticar.
Nos vemos la siguiente semana.